Buenas noches, bueno, una vez más estamos aquí para leer la Biblia, escudriñar la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice: Jesús se aparece a María Magdalena. Amén. Y dice en el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, dice, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales le seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harás daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Allí en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y podemos leer en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17, y dice la palabra del Señor: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Y volvemos al libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice: y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habrían creído a los que le habían visto resucitado. Allí dice que Jesús se le aparece a sus 12 discípulos, y él mismo les reprocha a cada uno de ellos, dice, su dureza de corazón, su incredulidad. Después de haber caminado varios años con el Señor Jesucristo, y ellos mismos habían visto las sanidades que el Señor había hecho, ellos habían visto que aquellos que estaban ciegos habían recuperado la vista, aquellos que estaban leprosos habían sido sanados, sus llagas habían desaparecido, aquellos que eran cojos caminaban, un montón de milagros. Aquella mujer dice que tenía 12 años ya con su flujo de sangre que no se cortaba, y con tan solo tocar el borde de su manto había quedado sana. Ellos habían estado en el momento en que Lázaro, el amigo de Jesucristo, había muerto, y allá dice que habían pasado 4 días, y dice que su cuerpo olía mal, pero el poder que había en el Señor Jesucristo hizo que llamara a Lázaro, y Lázaro volviese a la vida,
y ellos lo habían visto con sus propios ojos. También dice que había una niña que estaba allí y muerta en el lecho, y él le dijo, Talita Cumi, y dice que esa niña volvió a la vida. Y así tantos milagros, dice la palabra del Señor, que si tuviesen que escribir libros de los milagros que el Señor Jesucristo hizo en su paso aquí por la tierra, no habría lugar en el mundo donde ponerlos. Y dice que por eso el Señor no podía entender por qué eran tan duros de corazón, por qué no creían. Magdalena había estado con ellos desde el primer momento, era la madre de Jesucristo, y era ella la que le estaba hablando y diciéndole que su hijo había resucitado, pero ellos no le creían. Y eso es lo que está pasando hoy en día en distintas partes del mundo, cuando una persona va y habla de los milagros de Jesucristo, de lo que Jesucristo puede hacer en la vida de cada uno. Los milagros no son para todos. Los milagros son para los que aceptan a Jesucristo en su corazón. Los milagros son para aquellos que viven en obediencia, aquellos que viven en rectitud. Los milagros son para aquellos que creen, dice en la palabra del Señor, para aquellos que creen en Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y le dijo, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El Señor le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cada uno debe predicar en el lugar en que está, porque el Señor tiene a sus siervos, a sus hijos, para que prediquen en el lugar que están. En todo el mundo hay hijos de Dios, hay siervos de Dios. Muchas veces decimos, yo estoy en Oetínger, me voy a predicar a León y quiero ir a predicar a Villa María y quiero ir a predicar a Córdoba, a Rosario, a predicar en toda la Argentina, y muchas veces ni siquiera le hemos predicado a 2 o 3 personas aquí en nuestro propio pueblo. El Señor en el lugar que nos ha puesto, allí debemos predicar la palabra del Señor. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No importa el color, no importa la edad, no importa su estatus, no importa si es un millonario, si es una persona de clase media, si es una persona indigente, no importa. El Evangelio de Jesucristo no es por categoría, no es por jerarquía, sino es para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que cree que Jesucristo murió en la cruz, pero que aquel tercer día resucitó, ese es el que cree. Aquel que cree que Jesucristo puede hacer milagros, aquel que cree que puede levantar a los enfermos de la cama, aquel que cree que puede prosperar, aquel que cree que Dios puede hacer todo lo que es imposible para el hombre, ese será salvo. Y dice la palabra del Señor, mas el que no creyere será condenado. Y el que no cree ya es condenado en ese preciso momento por las malas situaciones, por las cosas malas que está viviendo en su vida, y no hay forma, no hay nadie que lo pueda ayudar si no es Dios, si no es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así lo dijo el Señor en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 6, 7 y 8, donde el Señor le dijo que nadie llegaría al Padre si no es a través de Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Y estas señales les seguirán, dice, estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que son los demonios? Los demonios son los ángeles negros, los ángeles caídos, aquellos que están al servicio del diablo, al servicio de Satanás, al servicio de Lucifer, al servicio de la serpiente antigua, como usted lo quiere llamar.
Aquellos son los que van y perturban las mentes, los corazones, las almas, los que corrompen los pensamientos, los que corrompen las buenas costumbres de los seres humanos. Y dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, aquellos que causan enfermedad en los cuerpos de las personas. Dice, hablarán nuevas lenguas. Y muchas veces cuando una persona empieza a orar, empieza a hablar nuevas lenguas angelicales que el mundo no puede entender, pero es una forma donde el Hijo de Dios, el siervo de Dios, a través del Espíritu Santo, tiene para comunicarse con Dios allí al cielo. Amén. Y dice, tomarán en las manos serpiente, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Cuando un siervo de Dios, cuando un ministro de Dios ora por los enfermos, los ungimos con aceite y ponemos las manos sobre ellos, y la fe del enfermo y el Espíritu Santo los sanará. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 19, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto fue lo que el Señor nos dijo antes de irse al cielo que deberíamos hacer. Pero el Señor nos dijo y me dijo y le dijo a usted que Él no nos dejaría solos, que dejaría el Paracleto para que nos cuide y nos guíe hasta cuando Él vuelva. Por eso estamos esperando esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él un día volverá por sus hijos, por su iglesia. Amén. Y dice, y después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Estamos en un momento justo, en un momento propicio, donde el mundo entero está pasando por distintas situaciones, donde distintas enfermedades están atacando al cuerpo, al alma, a la mente de cada persona. Con esto del COVID-19, muchos dirán son mentiras, otros dicen que no es mentira, pero Dios sabe que es verdad. Amén. Por eso el Señor nos dijo que impongamos las manos sobre los enfermos. Pero antes de eso nos dijo que predicásemos su palabra a toda criatura. Si el gobierno hoy no nos permite reunirnos como iglesia, pero sí podemos salir, no hace falta que vayamos de a 10, de a 20 personas juntas. Dice el Señor que debemos salir de 2 en 2. 2 personas, manteniendo la distancia, manteniendo el protocolo que el señor presidente ha puesto para cuidarnos, podemos predicar la palabra del Señor a aquellas personas que a una distancia prudente nos pueden escuchar y puedan recibir las buenas nuevas de salvación, que puedan recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquella palabra de vida, aquella palabra que trae refrigerio para nuestra alma. Dice que el Espíritu Santo es como corrientes de río, como corrientes de aguas vivas, dice que saltan pero para vida eterna. Amén. Que nos pongamos en esta noche a reflexionar en la palabra del Señor y podamos entender de que aquí el Señor, antes de marcharse de la tierra, dejó un mandamiento para cada uno de nosotros, que prediquemos su palabra. Amén. Que no nos cansemos de predicar su palabra, que día a día nos esforcemos un poco más para que aquello que aún no ha llegado la luz de Cristo, pueda llegar la luz de Cristo a su casa, a su vida, a su familia, y que ellos también puedan tener la protección de Dios contra estas enfermedades, estos virus, contra estos demonios que están perturbando la vida de muchas personas en todo el mundo. Y el Señor Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17, y con esto ya termino. Quizá usted pueda haber pensado, pero Jesucristo ya está en el cielo. Jesucristo todavía no regresó. ¿Será verdad?
lo que me está diciendo este siervo? Sí, es verdad. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17, y usted lo puede leer, y dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. El Señor, nuestro Dios, hasta ahora sigue haciendo milagros, sigue libertando a los cautivos, sigue sanando, sigue echando fuera demonios, sigue así mirando la obra de cada uno de los seres vivos aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, sigue quebrando yugo, sigue abriendo candados, sigue abriendo celdas, sigue bendiciendo, sigue protegiendo, sigue sanando, sanando a los ciegos, dándole vista, sanando a aquellos que tienen problemas en los huesos, haciendo huesos nuevos, sanando a aquellos que están enfermos de cáncer, haciendo que el cáncer de un momento a otro desaparezca, aquellos que están enfermos de SIDA sean sanos, aquellos que tienen artrosis sean sanos, aquellos que tengan problemas en los intestinos, en el hígado, en los riñones, en el cerebelo, en la boca, en la lengua, en cualquier área de su cuerpo sean sanos por la llaga de Jesucristo. Así nos dijo la palabra del Señor, así nos enseña el Señor, que tras cada latigazo que él recibió, dice que sus carnes eran rasgadas y que de allí brotaba sangre, y dice que a través de la sangre de Jesucristo sus pecados, mis pecados, fueron borrados. El Señor, todo lo malo que hemos hecho delante de su presencia, el Señor ya nos perdonó. Dice el Señor que a través de esa sangre fuimos nosotros limpiados, fuimos lavados, y esos pecados ya no existen más. El Señor te perdonó. El Señor quiere hacer todo nuevo en tu vida. Amén. Y dice que a través de esas llagas, por donde allí salía la sangre, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos curados. Así que no pensemos ya que estamos enfermos, sino démosle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, demos la gloria al Espíritu Santo y creamos que Él ya nos sanó. Debemos obedecer a los médicos porque lo puso el Señor, debemos seguir con los tratamientos, pero debemos saber que la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que nos dio vida, y dice, y aquel que nos dio vida en abundancia. Y el Señor dijo que nos prometía 70 años y 80 años serían buenos. Así que yo lo creo, y si usted lo cree, la bendición de Dios ha llegado a su vida. Que el Señor nos bendiga a usted y a mí. El Señor bendiga a toda creación. Amén. Y que nos podamos seguir viendo a través de este medio para poder juntos escudriñar la palabra del Señor. Dios te bendiga.